¿Crees que conoces realmente a Tauro? Probablemente pienses en la calma. En esa persona que siempre está ahí, inamovible como una montaña, paciente como el tiempo mismo. El amigo que escucha, la pareja que soporta, el trabajador incansable que nunca se queja. Nos han vendido la imagen del toro como un ser de paz infinita, un amante de la buena vida, del placer sensorial y la serenidad absoluta. Pero, ¿qué pasa si te dijera que esa calma es, en realidad, el mecanismo de defensa más sofisticado de todo el zodiaco? ¿Qué pasa si te dijera que detrás de esa mirada apacible y de esos gestos lentos se esconde un laberinto emocional donde la oscuridad no solo existe, sino que a veces gobierna con mano de hierro? Si eres Tauro, o si has amado y convivido con uno durante años, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Sabes que el silencio de Tauro no es vacío, a menudo es un grito ahogado. Sabes que su estabilidad, esa por la que todos los admiran, puede convertirse en una cárcel de máxima seguridad de la que ni él mismo tiene la llave. En los próximos minutos, no vamos a hablar de horóscopos superficiales. Vamos a entrar en la psique profunda del toro. Vamos a descender al sótano de su alma para entender por qué a veces destruyen lo que más aman intentando protegerlo desesperadamente. Por qué su lealtad legendaria puede volverse tóxica y por qué su ira, esa que tarda décadas en despertar, es la fuerza más devastadora de la naturaleza humana. Quédate, porque solo comprendiendo la sombra, podrás despertar la verdadera luz que Tauro ha venido a traer a este mundo. Bienvenido al lado oculto de la Tierra fija. Para entender la oscuridad de Tauro, primero hay que entender su don y su maldición. Tauro rige la materia, la seguridad, lo tangible. A diferencia de otros signos que viven en el mundo de las ideas o las emociones volátiles, Tauro vive en la realidad cruda. Su misión es construir, sostener y preservar. Pero aquí es donde nace su tragedia. El universo es cambio constante. La ley natural dicta que todo lo que nace debe transformarse o morir. Pero Tauro, en su sombra, le declara la guerra silenciosa a esta ley universal. Su oscuridad no es maldad, es una resistencia biológica y espiritual al movimiento. Imagina un árbol que se niega a dejar caer sus hojas muertas en otoño por miedo a quedarse desnudo en invierno. Ese árbol se enferma, se pudre por dentro. Ese es Tauro cuando entra en su lado oscuro. Hemos identificado 7 niveles en este descenso a la sombra taurina. 7 trampas psicológicas que, si no tienes cuidado, pueden definir el resto de tu vida. Primero, hablemos de cómo su obstinación se transforma en una prisión emocional. La leyenda dice que Tauro es terco, pero terco es una palabra demasiado pequeña. Lo que ocurre en la sombra de Tauro es algo mucho más complejo llamado inercia tóxica. Cuando Tauro toma una decisión, su mente funciona como el cemento fresco. Al principio es moldeable, pero una vez que se seca, se convierte en piedra sólida. En su lado luminoso, esto es perseverancia heroica. Pero en su lado oscuro, Tauro es capaz de quedarse en situaciones que le están matando el alma lentamente, simplemente porque la idea de cambiar el plan le aterroriza más que el sufrimiento actual. Piénsalo detenidamente. ¿Cuántos Tauro conoces que han estado en un matrimonio sin amor durante 20 años? ¿O en un trabajo que odian, donde no los valoran, pero siguen yendo cada día a la misma hora, año tras año? No se quedan porque tengan esperanza de que mejore. Se quedan porque ya conocen el dolor. Para un Tauro en sombra, el dolor familiar es preferible a la incertidumbre de una felicidad desconocida. Esta obstinación nace de una falacia lógica peligrosa. Tauro cree que la duración es igual al éxito. Si una relación dura 30 años, para Tauro fue un éxito, aunque 28 de esos años hayan sido miserables. En su sombra, prefiere tener razón y ser infeliz, a admitir que se equivocó de camino y ser libre. Es una forma de arrogancia silenciosa. Admitir que el camino elegido ya no funciona implica aceptar que su juicio falló, y para un signo que basa su autoestima en la competencia y la estabilidad,
Eso es un golpe mortal al ego. Así que siguen caminando, con los pies sangrando, sobre un camino que terminó hace kilómetros. En segundo lugar, debemos mirar de frente a su necesidad de control, que a menudo se disfraza de amor y cuidado, pero que termina siendo dominación. A diferencia de Leo o Aries, que te dominan con un rugido o una orden directa, la dominación de Tauro es sutil, es ambiental. Es como la gravedad, no la ves, pero te mantiene pegado al suelo sin que puedas volar. El alma de Tauro busca seguridad por encima del oxígeno. Y para sentirse seguro, necesita predecir el comportamiento de quienes le rodean. En su lado oscuro, Tauro empieza a gestionar la vida de los demás bajo la excusa de que es por su propio bien. Te dicen cómo gastar tu dinero, cómo vestirte, qué comer, qué ruta tomar para ir al trabajo. Al principio parece cuidado, parece que se preocupan genuinamente. Pero si miras de cerca, verás que no están protegiéndote a ti, están protegiendo su propia necesidad de que tu caos no altere su paz. En el amor, esto se vuelve asfixiante. La posesividad de Tauro no siempre son celos románticos, son celos de tu autonomía. Si cambias, si evolucionas, si decides estudiar algo nuevo o cambiar de rutina, el Tauro oscuro entra en pánico interno. Porque si tú cambias, la ecuación de su vida cambia, y Tauro odia recalcular. Se convierten en los arquitectos de una jaula de oro. Te dan todo, casa, comida, estabilidad, lujo. Pero a cambio, piden un precio muy alto, que no te muevas demasiado. Que seas predecible. Y aquí radica la paradoja dolorosa. Tauro ama profundamente, pero en su sombra confunde amar con poseer. Cree que si no te controla, te perderá. Y en ese intento desesperado de atarte con cadenas de seguridad, termina provocando exactamente lo que más teme, que salgas corriendo en busca de aire. El tercer punto es quizás el más temido, su ira contenida, el arma más peligrosa del zodiaco. Escucha bien esto, no hay ira más terrorífica que la de una persona paciente. Aries se enoja y grita, pero a los 5 minutos se le pasa. Escorpio planea su venganza. Pero Tauro traga. Tauro anota. Tauro absorbe. Imagina un vaso de agua gigante. Cada ofensa, cada falta de respeto, cada decepción es una pequeña gota. Gota a gota. Durante años. El vaso parece que nunca se llena. Tauro sonríe, dice que no pasa nada, sigue trabajando. Parece que tienen una paciencia infinita, casi divina. Pero el vaso tiene un límite físico. Y el día que cae la última gota, el vaso no se desborda suavemente, el vaso estalla en 1000 pedazos. Cuando el lado oscuro de la ira taurina despierta, es ciego y totalitario. En ese momento, Tauro no quiere discutir, quiere eliminar la amenaza. Y la amenaza puede ser tú. Lo que asusta verdaderamente de esta ira es su frialdad absoluta. Pueden pasar de amarte con locura a mirarte como si fueras un extraño en cuestión de segundos. Es una disociación emocional completa. Han aguantado tanto, han racionalizado tanto dolor para no hacer un escándalo, que cuando el dique finalmente se rompe, la única forma de sobrevivir a esa oleada de emociones es apagando el interruptor de la empatía. Y lo peor es que esta ira suele ser acumulativa. Cuando Tauro explota hoy por un plato sucio, no está gritando por el plato. Está gritando por el plato, por lo que le dijiste hace 3 años en Navidad, por la vez que llegaste tarde en el 2015 y por la falta de respeto de la semana pasada. Te lanzan un archivo histórico de agravios que tú ya habías olvidado, pero que ellos guardaron en alta definición en su memoria emocional. Esta ira destruye puentes que no se pueden reconstruir jamás. Pasemos al cuarto punto, cuando su amor incondicional se vuelve una dependencia parasitaria. Tauro rige el valor propio, pero en su sombra, olvida su valor y lo deposita enteramente en manos de otro. El mito del amor eterno es el talón de Aquiles de Tauro.
son capaces de una lealtad que roza el martirio. En su mente, el amor es un contrato firmado con sangre, en las buenas y en las malas. El problema es que a veces se quedan en las malas para siempre. Aquí vemos el fenómeno económico del costo hundido aplicado a las emociones. Tauro invierte tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero y tanto cuerpo en una relación, que la idea de perder esa inversión es insoportable. Se convierten en cuidadores de personas que no quieren ser cuidadas. Perdonan lo imperdonable. No por santidad, sino por terror a la soledad y al desajuste logístico que implica una separación. La sombra aquí es la pérdida total de identidad. El Tauro oscuro se fusiona tanto con el nosotros que el yo desaparece. Dejan de tener hobbies propios, dejan de ver a sus amigos, su vida gira en órbita alrededor de su pareja o sus hijos. Y cuando esa pareja o esos hijos reclaman espacio, Tauro se siente traicionado profundamente. Ese reproche silencioso es veneno puro, pues convierte el amor en una deuda impagable. El quinto aspecto es su fortaleza de hielo, esa aparente frialdad emocional que funciona como una muralla medieval. A primera vista, Tauro parece estoico. En las crisis, son la roca. Mientras todos lloran y entran en pánico, Tauro organiza el funeral, gestiona las cuentas y cocina para todos. Parecen invulnerables. Pero esto no es fortaleza real, es disociación defensiva. Tauro siente profundamente. Es un signo regido por Venus, el planeta del sentimiento, la belleza y el arte. Su mundo interior es rico, sensual y vibrante. Pero han aprendido, quizás desde niños, que mostrar vulnerabilidad es peligroso. Que si lloran, la estructura se cae. Y ellos se ven a sí mismos como la estructura que sostiene al mundo. En su lado oscuro, esta armadura se oxida y se traba. Ya no pueden quitársela, ni siquiera cuando quieren. Se vuelven incapaces de conectar íntimamente. Tu pareja puede estar llorando frente a ti, suplicando una reacción, una muestra de humanidad, y tú, Tauro, te quedas ahí, inmóvil, ofreciendo soluciones prácticas o un silencio sepulcral. Cuando lo que se necesita es un abrazo. Tauro piensa que manteniéndose firme todo estará bien, pero los demás perciben que no le importa nada. Esta frialdad es el aislamiento definitivo. El toro se encierra en su prado cercado, seguro de los lobos, pero muriendo de soledad porque no deja entrar a nadie que pueda ver sus heridas. El sexto punto es el orgullo que silencia, un mecanismo de autosabotaje brutal. El orgullo de Leo busca aplausos, el orgullo de Tauro busca validación de su postura. Para un Tauro en sombra, pedir perdón es una experiencia física dolorosa. Es como si le arrancaran un trozo de piel. Porque pedir perdón implica admitir inestabilidad, error, un fallo en el cálculo perfecto que han hecho de la vida. Este orgullo es silencioso. Tauro no suele hacer escenas dramáticas. Simplemente te aplica la ley del hielo. Se retira. Te castiga con su ausencia, con su falta de calidez, retirando su energía como quien apaga una estufa en invierno. Puede que se mueran de ganas de hablarte. Puede que te extrañen con cada célula de su cuerpo y que piensen en ti cada noche. Pero su terquedad les dice que si llaman ellos, pierden poder. Si ceden ahora, piensan que serás capaz de herirlos siempre. Es un cálculo transaccional de las relaciones. Y en ese cálculo, Tauro a menudo termina ganando la discusión lógica, pero perdiendo la relación humana. Prefieren masticar vidrio y tragarlo antes que decir te necesito o me hiciste daño. Creen que su dignidad depende de su autosuficiencia, sin entender que la verdadera dignidad a veces requiere arrodillarse y mostrar el corazón abierto. Finalmente, el séptimo punto, y quizás el más triste de todos, cuando su deseo de estabilidad se transforma en miedo a vivir. La vida es riesgo. Amar es riesgo. Emprender es riesgo. Crecer duele. Tauro, en su búsqueda obsesiva de la zona de confort,
termina construyendo una zona de muerte en vida. He conocido a muchos Tauro que han pasado la barrera de los 50 años y tienen la vida perfecta en el papel. La casa pagada, el matrimonio estable, los ahorros en el banco. Pero si les miras a los ojos, ves un vacío aterrador. Ves el arrepentimiento de todas las aventuras que no tomaron. Del viaje que no hicieron porque era muy caro o desordenado. Del proyecto artístico que no lanzaron porque no era seguro. Del amor apasionado que dejaron ir por quedarse con el amor conveniente y predecible. El lado oscuro de Tauro es el materialismo que ahoga el espíritu. Es llenar el vacío del alma con comida, con compras, con posesiones, con acumulación. Creen que teniendo cosas se sentirán llenos. Pero el alma de Tauro es espiritual, no solo material. El miedo a perder lo que tienen les impide ganar lo que podrían ser. Se convierten en guardianes de un museo donde nada se toca y nada cambia, mientras la vida real, vibrante y caótica, pasa al otro lado de la ventana. Ahora, respira profundo. Si has sentido un nudo en el estómago escuchando esto, es una buena señal. Significa que tu alma está reconociendo la verdad. Y la verdad, aunque duele, es lo único que cura. Tauro no está condenado a su sombra. De hecho, Tauro es el único signo con la fuerza y la resistencia necesarias para cargar con esta sombra y transformarla en luz pura. ¿Cómo se sale de este laberinto? La respuesta no es dejar de ser Tauro. No te pido que te vuelvas impulsivo o volátil. Te pido que eleves tu vibración. Tienes que aprender la humildad del bambú, no la del roble. El roble es fuerte, pero la tormenta lo arranca porque no cede. El bambú se dobla hasta el suelo y sobrevive. Tu fuerza real está en tu flexibilidad. Tienes que entender que solo posees realmente aquello que puedes dejar ir. Si tienes que atarlo para que se quede, nunca fue tuyo, era su prisionero. Abre la mano. Si se queda, es real. Si se va, es espacio para algo nuevo. Aprende a expresar antes de la explosión. No esperes a que el vaso se llene. Di lo que te molesta cuando es solo una gota. Y sobre todo, encuentra tu seguridad interna. Deja de buscar seguridad en tu cuenta bancaria o en que tu pareja no cambie jamás. La única seguridad real es la confianza en tu capacidad de manejar lo que venga. Eres Tauro. Eres un superviviente nato. Tienes la fuerza para reconstruirte 1000 veces. No necesitas que el mundo sea estático para estar a salvo. Tauro es la columna vertebral del mundo. Sin ustedes, nada se construiría, nada perduraría. Tienen el poder de dar forma a la realidad, de traer el cielo a la tierra a través del disfrute y la belleza. Pero para hacer eso, primero deben dejar de tenerle miedo al caos. Deben entender que la tierra fértil necesita que la arren, que la muevan, que la lluvia la inunde para poder dar fruto. Tu oscuridad no es un defecto. Es la densidad de tu alma. Es la materia prima con la que puedes construir una vida no solo segura, sino trascendente. No eres una piedra inmóvil. Eres un jardín. Y los jardines cambian con las estaciones. Acepta tus ciclos. Suelta el control. Y verás que, al otro lado del miedo, hay una paz que no es la paz de los cementerios, sino la paz de la vida fluyendo en abundancia. Ese es el verdadero y eterno poder del Toro.